Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Como todos sabemos, en este momento se está llevando a cabo ahí en la ciudad de Querétaro la reunión que se titula, o que la nombraron así, Doxa, en la cual están ahí presentes nuestro hermano Alejandro, nuestro pastor, el hermano Eder, y también sus esposas y algunos miembros más de la iglesia que pudieron hacer el viaje para allá. Y bueno, no sé si ahorita es el tiempo del hermano Alejandro que estuviera él predicando el día de hoy, pero sabemos que están allá, hemos estado ahí, tenido la oportunidad de platicar con él y bueno, están pasando por un buen momento con las enseñanzas y aprendiendo más de la palabra de Dios. Y bueno, en esta ocasión yo le doy gracias a Dios porque nuevamente me da la oportunidad de poder estar aquí y de poder darme la oportunidad nuevamente de poder una vez más estudiar su palabra, poder escudriñarla y bueno, pedirle a Dios durante esta semana que Él me guiara, me dirigiera para poder tener el tiempo de la enseñanza en esta tarde. Antes de iniciar con la predicación, hermanos, voy a invitarles a inclinar sus rostros para poder dirigirnos a Dios en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en esta tarde, especialmente yo, Señor, te doy gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque se muestra, Señor, en nuestras vidas cada día. Reconocemos que eres bueno en todo momento, Señor, y bueno, también te damos gracias porque nos permite, Señor, participar en tu iglesia, Señor, en los diferentes servicios, en los diferentes ministerios. El día de hoy, Señor, estamos aquí reunidos con el deseo de aprender más de tu palabra, de que tú nos permitas conocerte más, saber más sobre quién eres tú, Señor, tu poderío, cada una de tus perfecciones, Señor, y cómo se manifiestan en nuestras vidas. En esta tarde te pido especialmente yo que me guíes, Señor, que me dirijas para poder explicarme bien lo que durante esta semana, Señor, me permitiste estudiar, Señor, y que gracias a ti pude preparar para enseñar en esta tarde. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde yo le titulé así a la enseñanza de esta tarde, la voluntad de Dios en la vida de Jonás. Vamos a ver nosotros cómo es que la voluntad de Dios se ve manifiesta, cómo se ve expresa en la vida de Jonás. Vamos a ver nosotros cómo en la historia de Jonás es evidente cómo se muestra la voluntad de nuestro Dios para que nosotros podamos transitar en nuestra vida a través de esa voluntad. Vamos a ver esta historia precisamente de Jonás. No sé si ustedes recuerdan, hermanos, cuando eran chicos, yo me acuerdo y creo que esta historia de Jonás es de las más conocidas dentro de todas las historias que hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y yo creo que la de Jonás, la de Job, la de Noé, son de las historias que más recordamos. Yo, por ejemplo, las recuerdo de cuando estaba en la escuelita dominical, en las escuelas de verano, cómo nos daban las clases, y recuerdo cómo las maestras tenían esa capacidad de que cuando ellas estaban explicando estas historias, nosotros en la mente, yo de niño me imaginaba cómo es que iban sucediendo todos estos hechos y bueno, desde ese entonces lo recuerdo. Creo yo que para muchos de nosotros que tuvimos la oportunidad de niños ir a estas clases de escuela dominical, de escuelitas de verano, que nos enseñaron estas historias, bueno, en el caso de Jonás yo creo que fueron de las más favoritas para nosotros. En mi caso así lo fue. A mí me traía mucho cómo era que un gran pez pudiera tragarse a Jonás y cómo él pudiera permanecer por 3 días dentro de su vientre. El libro de Jonás, hermanos, está dividido en 4 capítulos muy cortos, pero que nos dejan ver de forma muy clara aspectos muy importantes de la soberanía de nuestro Dios. Yo pude encontrar durante mi lectura de este libro varios momentos. Yo encuentro 4 momentos que nos narra la historia de Jonás. La primera de ellas, yo encuentro que hay una orden de parte de Jehová y Jonás, al escuchar esta orden, ¿qué es lo que hace él? Intenta alejarse de la presencia de Dios. Es el primer momento que yo encuentro. Después veo yo que Jonás sufre las consecuencias de su desobediencia. Veo también que Jonás recapacita y
Dios le da, o Jehová le da una segunda orden y entonces él obedece. Y por último, veo yo ahí el enojo de Jonás. Veo yo claramente estos 4 momentos. A través de estos 4 momentos o de estos 4 puntos, hermanos, quiero yo destacar cómo es que se manifiesta la voluntad de Dios. Precisamente este domingo pasado, durante la clase del hermano Alejandro, que estamos viendo las doctrinas de la gracia, hablábamos precisamente de la voluntad de Dios. Y veíamos nosotros ahí 2 aspectos de la voluntad de Dios y las mencionábamos de 2 formas, ¿sí? Existe lo que le llamamos nosotros la voluntad soberana de Dios. Así la mencionábamos en la clase. ¿Qué es la voluntad soberana de Dios? Bueno, estuve investigando ahí algunas definiciones que me ayudaran para explicar aquí. La voluntad soberana de Dios es la voluntad por la que Dios decreta que las cosas sucedan, según su suprema soberanía. Por ella, Dios hace que acontezca lo que Él quiera. Cuando Dios decreta algo soberanamente, en este sentido, nada puede impedir que suceda. ¿Sí? Esta es la voluntad soberana de Dios. Cuando Él decreta algo, eso va a suceder. Y no hay absolutamente nada que lo pueda detener, que lo pueda desviar o que lo pueda cambiar. Por eso se le llama así la voluntad soberana de Dios. Pero también dentro de la voluntad de Dios existe, bueno, y hablando de esta voluntad soberana, encontramos en el capítulo de Apocalipsis 4:11, vemos nosotros el siguiente texto, dice así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Entonces, Dios es soberano al expresar su voluntad. También tenemos, hermanos, lo que conocemos como la voluntad preceptiva. ¿Sí? ¿Qué es la voluntad preceptiva? Esta se encuentra en su ley, se encuentra en sus preceptos, se encuentra en sus estatutos y sus mandamientos. La voluntad preceptiva es la regla de justicia de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? La voluntad soberana es algo que está decretado y que va a suceder. ¿Sí? La voluntad preceptiva de Dios es los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas, que es la voluntad de Dios, pero que nosotros como humanos podemos llegar a desobedecer. ¿Sí? Esa es la voluntad preceptiva. Ahora, nosotros, al estar leyendo aquí la palabra de Dios, vamos a ir encontrando estas 2 voluntades. Por ejemplo, nos dice Deuteronomio 10, 12, 13, hablando precisamente de la voluntad preceptiva. Dice así: este texto, estas palabras son para el pueblo de Israel, pero que bien las podemos seguir nosotros entendiendo hacia la iglesia. Dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Sí? Sigue siendo lo mismo. Eso que le dice al pueblo de Israel sigue siendo lo mismo para la iglesia. ¿Qué nos dice Dios a nosotros, a la iglesia? Nos dice que temamos a Jehová, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que sirvamos a Jehová nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, que guardemos sus mandamientos y sus estatutos. Ahí es donde está expresa la voluntad preceptiva de Dios. Durante el desarrollo de la enseñanza, hermanos, me gustaría que mientras vamos leyendo, nosotros fuéramos infiriendo en qué momento se evidencia cada una de estas voluntades. Mientras nosotros vamos leyendo la historia o vamos pasando por la historia, nosotros podamos en nuestra mente ir identificando dónde se percibe o dónde se evidencia la voluntad soberana de Dios y la voluntad preceptiva de Él. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar al primer punto, que es la orden de Jehová, y Jonás intenta alejarse de la presencia de él. Algunos eruditos bíblicos consideran este relato como histórico, mientras otros lo ven como una historia simbólica que enseña que así como Jonás falló en el cumplir su deber con el pueblo de Nínive, así Israel falló en sus obligaciones morales y religiosas hacia otras naciones. Pero el Señor... Existe ese debate, ¿no? Pudiera existir donde hay quienes dicen que es un hecho real, es algo histórico, pero hay quienes dicen que es solamente una historia simbólica. Pero si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Mateo,
ahí en el capítulo 12, versículo 38, vemos que el Señor Jesucristo hace referencia a este momento y dice así: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, si nosotros vemos que el Señor Jesucristo hace referencia a este momento histórico, lo debemos de considerar precisamente como algo o un hecho real. ¿Sí? Es algo que sí sucedió. Ahora, vamos a leer, hermanos, lo que dice aquí en Jonás, los primeros versículos del 1 al 3. Vamos a leer los 4 capítulos durante el transcurso de la predicación, pero vamos a ir explicando poco a poco algunas partes de ellas. Dice así el primer versículo, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La palabra de Dios aquí al momento de leer el libro de Jonás, hermanos, no nos menciona en qué momento nació y en qué momento murió, pero los historiadores consideran que este hecho sucedió aproximadamente en el año 750 a.C. ¿Sí? Nos dice el versículo 1 que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo: levántate y ve. Es una orden directa de parte de Dios. Recordemos, hermanos, que Dios se manifestaba al hombre de varias formas. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que en aquel tiempo Dios se manifestaba al hombre de diferentes maneras. ¿Sí? Una de ellas podía ser por sueños, podía ser por medio de visiones, por medio de ángeles y por voz audible. Por como se narra la historia, pareciera ser que Dios se dirigía a Jonás de la última de ellas, que es de voz audible. Jonás podía escuchar la palabra de Dios. Y esto lo digo porque en el capítulo 4 de Jonás, versículo 9, dice así: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Pareciera o se ve claramente que hay una plática entre Jonás y Dios. ¿Sí? Entonces podemos ver que la forma en que Dios se revelaba a Jonás era por voz audible. El versículo 3 nos dice ahí: y Jonás se levantó a huir de la presencia de Jehová. Y yo me pregunto, hermanos, y digo, qué extraño lo de este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque él no podía ver a Dios, pero escuchaba su palabra, tenía conversaciones con Dios. ¿Y qué es lo que él hace en el versículo 3 que nos dice? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Recibe él una orden directa, tiene una conversación con Dios, sabía él claramente quién es Dios, y él se levanta para huir de su presencia. Y yo me pregunto, hermanos, así como Jonás en ese tiempo intentó alejarse de la presencia de Dios, porque claramente lo que él quería era desobedecer, o intentó desobedecer lo que Dios le había ordenado. Y yo me pregunto, hermanos, en nuestro caso, en nuestra actualidad, ¿no pasa algo similar con nosotros, hermanos? ¿No conocemos a nuestro Dios? ¿Sabemos cuáles son sus ordenanzas, así como Jonás lo sabía en ese momento? Claro que lo sabemos. Conocemos a nuestro Dios, venimos cada domingo, leemos su palabra, estamos en las clases los domingos. Y así como nosotros vemos que Jonás conocía a Dios y que hablaba directamente con Dios, nosotros no hablamos directamente con Dios, solamente en la oración le pedimos, le rogamos, pero tenemos su palabra y le conocemos. Ahora, pensemos un poco en lo que Dios ordena a nuestra vida. Aquí le dio una orden directa a Jonás, pero Dios también nos ordena cosas a nosotros.
desde nuestro testimonio, la responsabilidad que tenemos con nuestra familia, los hombres, en cuanto a cuidar a la vida espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos, poner al servicio de Dios nuestros dones espirituales, nuestras habilidades, entre muchas otras cosas más. Ahora, ¿conocemos esto, hermanos? ¿Que hay estas ordenanzas de parte de nuestro Dios hacia nuestras vidas? Y yo me pregunto, hermanos, ¿las estamos haciendo? ¿O nos convertimos en un Jonás donde intentamos huir de la presencia de Dios y evadir las ordenanzas de parte de nuestro Dios? Porque claramente los padres de familia sabemos que tenemos una responsabilidad de cuidar la vida espiritual de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y tristemente, hermanos, y yo me incluyo ahí, a veces lo descuidamos y sabemos que es una orden directa de parte de Dios. También nos habla de nuestro testimonio fuera de nuestro círculo, nuestro contexto cristiano. También nos dice que los dones espirituales que Él nos dio los tenemos que poner en práctica. Nos dice que nuestras habilidades y entre otras cosas, muchas cosas más, debemos ponerlas al servicio de nuestro Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Jonás? Dice ahí que él se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿Y saben qué, hermanos? Lamentablemente muchos de nosotros hacemos exactamente lo mismo. Sigue diciendo el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él decidió claramente ir al lado contrario de donde Dios le había mandado, desobedeciendo por completo la indicación dada por Dios. Hermanos, cuando nos rehusamos a hacer lo que Dios nos manda, estamos comportándonos tal y como lo hizo Jonás. La voluntad preceptiva de Dios se encuentra de forma manifiesta a través de toda la Escritura. Nosotros podemos verla ahí. Cuando la ignoramos o desobedecemos, nos mostramos rebeldes ante nuestro Señor. Por lo tanto, Él tratará ese asunto con nosotros de manera personal. Él lo hizo así con Jonás. Él hizo eso con Jonás, lo trató directamente con él. Le dio una orden directa a Jonás. Jonás desobedece e intenta hacer completamente lo contrario que el Señor le dijo. Y entonces Dios trata directamente con él. Y eso, hermanos, cuando nosotros nos rehusamos a obedecer los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas de nuestro Dios, entonces, hermanos, nuestro comportamiento es exactamente el mismo de Jonás y entonces Dios tratará personalmente con cada uno de nosotros. Lo hizo así con Jonás. Ahora, ¿qué pasa? Jonás sufre las consecuencias de su desobediencia. Vamos a ver cómo es que desobedece Jonás ahí. Ustedes síganme con su vista, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra ¿y de qué pueblo eres? Y él le respondió: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo cada vez más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre
vosotros. Vemos nosotros, hermanos, en este momento que Jonás entiende que la situación que están viviendo en el mar en ese momento es consecuencia de su desobediencia. Y es Dios quien está causando esa gran tempestad. Entiende que por ningún motivo podrá estar lejos o esconderse de su presencia. ¿Sí? Él entendió claramente que nunca iba a poder alejarse de la presencia de Jehová. Por lo tanto, pide que lo arrojen al mar. Los hombres, antes de arrojarlo al mar, dice ahí la palabra de Dios, que ellos intentan regresar, volver a donde partieron, pero sería inútil cualquier esfuerzo, ya que en el versículo 17, hermanos, si seguimos leyendo, dice lo siguiente. Dice ahí donde nos quedamos, en el 13, dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, dice el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yo me imagino, hermanos, que cuando ve Jonás la tempestad y ve el poder de Dios y el furor de Dios y que no puede alejarse de la presencia de Dios, entonces vino un temor más grande aún del que él tenía por Dios. Y entonces, hermanos, aquí, cuando nosotros, hermanos, nos ponemos a pensar y en nuestra vida, a veces hemos desobedecido a Dios y vemos su poderío, podemos llegar a sentir lo que en ese momento sintió Jonás. Yo digo que el temor hacia Dios creció en gran manera y entonces él dijo, Dios, haz de mí lo que quieras. ¿Y qué es lo que les dice a ellos? Tírenme al mar. Pero dice ahí el versículo 17 que Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase Jonás y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, hermanos, dice el versículo 2, dice, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Ya estando Jonás dentro del pez, dentro ahí en el vientre del pez, que no me imagino el tamaño de este animal y cómo sería poder estar ahí adentro, y que Jonás, en su momento, de haber tenido la oportunidad directa de conocer la voz de Dios directamente, y de poder hablar con Él y de recibir una indicación directa de parte de Él, decide desobedecer y entonces se da cuenta que Dios va a tratar directamente con él. Y veamos qué es lo que le dice Jonás en su oración. Le dice así, y dijo en el versículo 2, invoqué en mi angustia. ¿Qué era lo que tenía Jonás? Angustia. Estaba completamente angustiado. No sabía qué es lo que iba a pasar con él. Dice ahí, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Era tan grande la angustia de Jonás, que dice aquí en el versículo 7, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová.
En su oración, él describe, hermanos, su angustia y su sentir en ese momento tan impactante por lo que él estaba pasando en ese momento. Pudo experimentar el poder de Dios, lo cual hizo evidente su grandeza, su furor, pero también, hermanos, vemos que en su oración él vuelve a experimentar la misericordia de Dios. Dice ahí en el versículo 17, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y dice el versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré mis sacrificios, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Qué es lo que hubo en Jonás? Él primero sufre las consecuencias de su desobediencia, Dios trata directamente con él y entonces es tanta la angustia de Jonás por haber desobedecido a Dios y haber hecho completamente lo contrario a lo que le había dicho, y dice que su alma desfallecía, y entonces él ora a Dios, y entonces él él recapacita, y entonces le dice a Dios lo siguiente, le dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. El Señor volvió a tener o tuvo misericordia de Jonás y ordena al pez vomitarlo. Es aquí, hermanos, cuando Jonás recapacita, el Señor le da una segunda orden y él obedece. Miren lo que dice el siguiente capítulo. Dice así, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Le vuelve a dar exactamente la misma indicación. Una vez que Jonás recapacita, Dios le da la misma orden por segunda vez, pero ahora la respuesta de Jonás es completamente distinta. Dice ahí, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Jonás fue a Nínive conforme, dice ahí la palabra, conforme a la palabra de Jehová. Ahora sí, Jonás se levanta y rápidamente, apresuradamente va y hace exactamente conforme a la palabra de Jehová. Exactamente y tal como se lo indicó el Señor. Dice así, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahí en el versículo 5 nosotros vemos, hermanos, que los hombres de Nínive creyeron a la palabra que estaba expresando Jonás. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Entonces, incluso el rey ordena a todo el pueblo, a todo el país, les dice, todos arrepiéntanse y obedezcan. Y puede ser, Dios quiera, dice ahí, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, hermanos, si nosotros vamos viendo los diferentes momentos, podemos ver claramente cómo es expresada, cómo es evidenciada la voluntad soberana de nuestro Dios, pero también
vemos evidente la voluntad preceptiva de Dios. Primero, le manda y le ordena a Jonás hacer algo. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Desobedece. Pero esa era la voluntad preceptiva de Dios, era el mandato, ¿sí? Así como ahorita tenemos sus mandamientos, tenemos sus preceptos, tenemos sus estatutos, y que Él nos manda que los obedezcamos. Cuando no los obedecemos, entonces estamos fallando a su voluntad preceptiva, y entonces Dios tratará directamente con nosotros, así como lo hizo con Jonás. Y vemos nosotros, hermanos, que cuando Jonás pasa por ese momento de angustia donde su alma desfallecía, y entonces el Señor vuelve a tener misericordia de él y le da la segunda indicación exactamente la misma, y Jonás hace lo correcto. Entonces, hermanos, lo que Dios ya tenía establecido, lo que ya había él decretado, entonces eso sucede. ¿Qué es lo que iba a suceder? Que el pueblo de Nínive iba a creer en la palabra que iba a expresar Jonás. Aquí en el versículo 10, cuando dice, y se arrepintió del mal que había dicho, que les haría, y no lo hizo. Nosotros sabemos, hermanos, que Dios no se puede arrepentir de lo que Él ya ha establecido. Y cuando nosotros, hermanos, encontramos este tipo de frases, nosotros le llamamos frases antropopáticas, así como también encontramos frases antropomorfas. ¿Cuál es la diferencia de ellas? Bueno, hay veces en la Biblia que dice que Dios extendió su brazo, que Él abrió su boca. Sabemos nosotros que Dios no tiene un cuerpo físico porque Él es espíritu, pero al momento de Él expresar estas frases, entonces las conocemos como frases antropomorfas para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos quiere explicar en ese momento. Igual aquí, Dios no se arrepiente porque Él no es hombre para arrepentirse, y entonces vemos nosotros una frase antropopática, que es algo que nosotros pudiéramos utilizar o entender para ver cuál es la voluntad de Dios. Pero Dios no se arrepiente. Entonces, en el versículo 10 dice que se convirtieron de su mal camino y Dios perdona a aquella nación. La voluntad soberana de Dios se hace evidente en ese momento de la historia. Lo establecido por Dios se cumplirá, hermanos, por completo. No hay forma de que no se pueda cumplir. Podemos nosotros, hermanos, intentar ser temerosos, ser desobedientes, ajenos a los preceptos de Dios, a sus ordenanzas que Dios ha manifestado, pero, hermanos, en un momento dado tendremos que enfrentar las consecuencias de ello. Ponte a pensar, hermano, y recapacitemos y pensemos en nuestra vida. Si realmente, hermanos, estamos obedeciendo a la voluntad preceptiva de Dios o no lo estamos haciendo. Conocemos, como hombres de familia, reconocemos y entendemos cuáles son las ordenanzas directas de Dios hacia nosotros. Varones, ¿lo estamos haciendo? Damas, esposas, ustedes tienen también sus ordenanzas, sus estatutos. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo están haciendo, hermanas? Jóvenes, también. Existen ordenanzas y mandamientos específicos para los jóvenes, y la pregunta es, hermanos, ¿lo estamos haciendo? Si lo estamos haciendo, qué bien. Si no, hermanos, tendrá que llegar el momento en el que enfrentemos esa desobediencia, y Dios va a tratar directamente con nosotros. Sin embargo, hermanos, los decretos ya establecidos por Él no pueden ser pospuestos, no pueden ser violados, no pueden ser alterados y no pueden ser ignorados. Nuestro Dios, hermanos, es soberano y dentro de sus perfecciones actúan en completo orden en todo momento. Se encuentran dentro de esas perfecciones, hermanos, que siempre que nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar todas las perfecciones de Dios en un completo orden. Todas van a estar en ese momento: la justicia de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, su justicia. Todas están, todas sus perfecciones, su santidad, todo está en un completo orden y todas son manifestadas en el momento que Dios actúa. Nuestro Dios es completamente soberano y dentro de ellas, hermanos, se encuentra su inmutabilidad, la cual establece que no hay variación en Él, no cambia de parecer, sino que Él es fiel a sí mismo y a su palabra. Israel y Nínive, hermanos, más allá de ser
naciones con buena relación, al contrario, existía una enemistad fuerte entre ellas. Había una enemistad fuerte. Jonás era del pueblo de Israel. El pueblo de Israel y Nínive eran enemigos. Nínive en algún momento había atacado a Israel y había causado mucho daño. Y luego viene la palabra de Dios a Jonás y le dice, ve a Nínive y predícales esto. ¿Y qué es lo que pasa con Jonás? ¿Qué es lo que sucede con él? Dice aquí en el capítulo 4, dice, pero Jonás se apesadumbró y en extremo se enojó. Él no quería ir a predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque eran completamente enemigos. Eran enemigos y entonces Jonás se enoja porque Dios le dice que vaya a predicar lo que él está diciendo. Cuando estamos leyendo este pasaje en la casa, me dice Esteban, papá, siempre creí que Jonás no quería ir por flojo, porque en la canción dice, levántate, dormilón, y entonces en su mente él decía, pues Jonás no quiere ir por flojo, pero se enoja Jonás, y él se enoja, ¿por qué? Porque había una enemistad entre el pueblo de Israel y Nínive. Por eso dice ahí, en el capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Sabía Jonás que él a ir a expresar la palabra de Dios, ellos iban a arrepentirse y a creer en Dios? Y eso le causó molestia, le causó enojo, no quería hacerlo. Y le dice, porque yo sabía, por eso huí a Tarsis. Y entonces, después de todo lo que sucede, él obedece, va y predica y sucede exactamente lo que él temía que pudiera suceder y le expresa esto a Dios. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Hermanos, hay veces que nosotros nos molestan cosas y sabemos que hay cosas que se tienen que hacer, pero no queremos hacerlo porque sabemos que si hacemos eso va a suceder esto o va a suceder lo otro. Jonás no quería ir a hablar hacia Nínive porque sabía que se podían arrepentir y podían creer en Dios, y él no quería que eso sucediera. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Jonás estaba muy molesto por lo sucedido, estaba realmente enfadado porque los hombres de Nínive se habían arrepentido de su mal camino y él al parecer quería evitar que esto pasara. Al leer este último capítulo del libro de Jonás, me deja ver, hermanos, lo siguiente. Terminamos de leer esta parte y me deja ver lo siguiente. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó, con la que se había alegrado Jonás. Y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales.
al momento de yo leer este último capítulo, hermanos, ya que pasamos por la orden de Dios, la desobediencia, cuando Jonás enfrenta a esa desobediencia y Dios trata directamente con él, y luego Dios tiene misericordia de él y él obedece a lo que Dios le dice, va y predica, habla a Nínive, y cuando creen, ¿qué es lo que hace Jonás? Se enoja, se molesta. Entonces, hermanos, lo que me deja ver aquí es lo siguiente, dice, al leer este último capítulo del libro de Jonás, me deja ver que no importa, hermanos, cuáles sean nuestros pensamientos, actitudes, emociones o intenciones, tanto en el aspecto individual de cada creyente, como en la iglesia en su conjunto de creyentes, la voluntad de Dios está por encima de lo que nosotros consideremos que se debe hacer o no. Jonás consideraba que no se le debería de ir a hablar a Nínive y no lo quería hacer. Dios trató directamente con él y obedeció, pero eso le causó enojo. A nosotros, hermanos, se nos indica y se nos manda que debemos de hacer ciertas cosas. A veces las hacemos de mala gana y no las queremos hacer. Le dicen, hermano, ¿me apoya en esto? Hermano, ¿nos puede ayudar en esto? Hermano, vamos a ir a hacer esto que es para la obra de Dios. ¿Quiere participar? ¿Y qué decimos? No. O nos enojamos y decimos, es que no se hace así. No es así como se debe de hacer, y entonces eso nos enoja. Pero lo que yo veo aquí es que la voluntad de Dios va o está más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar o lo que nos pudiera parecer que está bien o que está mal. Siempre la voluntad de Dios va a estar por encima de lo que nosotros lleguemos a pensar que pueda hacer o no pueda hacer. Jonás así lo hizo. Se enojó en manera y Dios le dio una muestra más de misericordia. Pero hermanos, ¿qué es lo que sucede aquí? Vuelve a ser manifiesta la grandeza de nuestro Dios, su voluntad está por encima de cualquier emoción o pensamiento de cada creyente o grupo de creyentes de una iglesia misma. Dios, hermanos, Dios nos permita que como iglesia podamos entender esto y que no nos aflija como le sucedió a Jonás, sino que al contrario, nos aliente a obedecer los preceptos de nuestro Dios y vivir confiados de lo que Él ha establecido, eso sucederá. Nosotros debemos de pensar, hermanos, y tener conscientes de que Dios tiene una voluntad soberana. Y lo que Él ha decretado, eso sucederá. Y que eso va a suceder independientemente de cualquier cosa. Pero también, hermanos, nos ha dejado evidente una voluntad preceptiva donde nos dice cuál es el camino que debemos de seguir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Constantemente estamos desobedeciendo a esa voluntad y entonces creemos que con lo que nosotros pensamos, como se deben de hacer las cosas, es lo correcto, pero no, por encima de eso está la voluntad de Dios. Por eso Él marca esa directriz por donde nosotros debemos irnos. Si nosotros no lo hacemos, hermanos, entonces vendrán las consecuencias a nuestra vida y Dios tratará directamente con nosotros. Aquí, hermanos, en la historia de Jonás, habla específicamente de ir y predicar la palabra. Esa misma ordenanza es para nuestra iglesia y es para cada uno de nosotros. Y si nosotros, hermanos, no estamos haciendo lo que Dios nos demanda, así como se lo demandó a Jonás, de ir y predicar el evangelio, entonces nos estamos convirtiendo en un Jonás. Si lo estamos haciendo de forma individual, nos estamos convirtiendo en un Jonás. Y si como iglesia, hermanos, dejamos de hacer esto, no, entonces nos convertiremos en un Jonás y entonces tratará Dios directamente con esta iglesia y tratará individualmente con cada uno de nosotros si es que lo estamos desobedeciendo. Dios nos manda que prediquemos la palabra de Dios, que la estemos hablando, que la estemos pregonando, porque esa es la voluntad de Dios. Que si digo, es que así no debe de ser, es que no es así, no depende de tus emociones, de tus pensamientos, de lo que tú creas que es correcto, es la voluntad de Dios que se exprese. Porque a veces, hermanos, ni siquiera ponemos altos y no queremos participar en lo que se ha establecido en la iglesia o lo que se cree que es para poder predicar el evangelio, pero a veces, hermanos, ni siquiera nosotros lo hacemos directamente, personalmente, y estamos criticando lo que como iglesia se ha establecido.
No podemos seguir así, hermanos. Tanto de forma individual como en conjunto la iglesia debemos de ir a predicar el Evangelio y no convertirnos en un Jonás. Dios nos permite, hermanos, que esto lo podamos entender, lo podamos comprender y que en nuestra vida lo podamos poner en práctica. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día, gracias por esta tarde. En lo personal te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de poder predicar tu palabra, Señor. Espero de todo corazón, Señor, que haya podido expresarme bien, Señor, y que haya podido expresar bien tu palabra. Queremos pedirte, Señor, como iglesia, que tú nos permitas, Señor, y que tengamos siempre en la mente que la voluntad tuya, Señor, es que vayamos y predicamos el Evangelio, que no dejemos de hacerlo, Señor, que no cese de ser predicada tu palabra en todo lugar, y que también, Señor, no solamente como iglesia lo hagamos, sino que cada uno de nosotros entendamos que tenemos la responsabilidad y que también esa es una ordenanza tuya a nuestras vidas. Hemos visto con la historia de Jonás que Dios le da la indicación y él desobedece. En su mente estaba que podía alejarse de tu presencia, Señor, y tal vez pudiéramos pensar que algunos de nosotros, incluyéndome, Señor, a veces dejamos de hacer las cosas pensando que tú no nos ves y que no llegará el momento en el que tú tratarás con nuestras vidas y nos harás entender qué es lo que debemos hacer, Señor. Permítenos entenderlo y obedecer antes de que llegue tu disciplina a nuestras vidas, Señor, y que podamos ir y predicar tu palabra, Señor, con la gente que está a nuestro alrededor, que sea evidente que somos hijos tuyos, Señor, y que nuestro testimonio hable primeramente y que también nuestras palabras, Señor, que nos aboquemos a escudriñar tu palabra, a entenderla, Señor, y que podamos expresarla de la mejor manera a la gente que no te conoce. Te pedimos por nuestras vidas, que seamos, Señor, obedientes a ti, al poder predicar tu palabra, Señor, y que lo hagamos con gusto, que lo hagamos con gozo, Señor, y que si en algún momento no estamos de acuerdo en que por qué se hace así en la iglesia o por qué se hace de la otra manera, bueno, primero participemos de ello, hagámoslo, participemos y entonces, bueno, veremos si es funcional o no. Tú eres quien dará el fruto, Señor, y tú eres quien permitirá que vengan más personas a ti. Solamente permítenos entender que somos el instrumento y que tenemos esa indicación de parte de ti. Como iglesia, Señor, también te pedimos que tú nos guíes, nos dirijas, que le sigas dando sabiduría a nuestros pastores para que nos sigan capacitando para conocerte y para entender que debemos obedecer cada uno de tus mandamientos y de tus estatutos. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros a pesar de ser desobedientes a ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y te agradecemos por tu misericordia y te pedimos que tú permitas que podamos realmente obedecerte en todo tiempo. Gracias, Señor, por todo. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.